Buen día, mi nombre es Idelcira Villegas, participante del Seminario Evangélico Asociado. En esta oportunidad hago una disertación de mi trabajo de grado. Mi tutor es el hermano Albi Pereira y esta investigación tiene como título Exégesis bíblica de la ley versus la gracia de Dios según el libro de Gálatas. La palabra de Dios es la Biblia. En ella encontramos el cómo conocer a Dios, ya que en ella está lo que Dios quiere que sepamos y cómo quiere esa relación con Él. Nos toca es leer e interpretar lo que Dios nos está diciendo. Pero el problema está en que hay muchas maneras de interpretar cuando la información debe ser una sola. Y esto ocasiona que haya confusión en el pueblo cristiano para saber qué es lo que Dios está diciendo, ocasionando un declive de interpretación. Y esto hace que haya muchas informaciones que no son concretas. El tema tomado aquí es la ley y la gracia, porque hay muchas informaciones, una mezcolanza de información. Muchas personas dicen, la ley ya no está en vigencia. Otros dicen, sí está en vigencia y por lo cual debe ejercer la iglesia la ley de Moisés. Otros dicen, no, estamos en tiempo de gracia, no es necesario hacer obra. Y así muchas personas tienen diferentes informaciones que confunden al pueblo cristiano. Y la palabra del Señor nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, en otras palabras, que interpreta bien la palabra de Dios. Y si esto no está pasando, cónchale, estamos mal, ¿verdad? Y tomo a referencia lo que dice Calvino. Dice, la primera tarea de un intérprete es decir lo que el autor diga, no colocarle una información, sino dejar que se diga lo que el autor ha dicho. Y pensando en esto, cómo averiguar esa información, me ubico en la exégesis bíblica en el libro de Gálatas. ¿Por qué la exégesis? Porque esta permite explicar e interpretar los textos de la Biblia para reconstruir el significado único que va a conceder a traducir qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios. Y esto va a formar una definición sobre lo que es la ley y la gracia y la relación entre ellas dos. Esto me llevó a hacerme la pregunta, ¿la exégesis aplicada a la carta de los Gálatas suministra la respuesta para identificar lo que es la ley y la gracia? Esperando que sí, verá, en todo este desarrollo del trabajo de grado, ya que el uso de la exégesis aplicada en el libro de Gálatas determina una firme explicación sobre la ley versus la gracia. Esta investigación se trazó un objetivo general. El objetivo es desarrollar una exégesis bíblica a la temática la ley versus la gracia de Dios según el libro de Gálatas y que se va a desarrollar por sus objetivos específicos tales como definir la exégesis gramatical de la ley de Dios y la gracia en el libro de Gálatas, identificar la exégesis histórica de la ley y la gracia, describir la exégesis teológica de la ley y la gracia de Dios en el libro de Gálatas y por último explicar la aplicación pastoral ajustable a la iglesia contemporánea según el libro de Gálatas. ¿Por qué hacer esta investigación? Primero, el método seleccionado, que es la exégesis, me va a dar una información precisa. Segundo, porque esto va a colaborar, va a dar aportes al área social, a la comunidad cristiana, de saber, de conocer qué es la ley y la gracia y en qué posición estamos actualmente y a cuál de ellas nos debemos o debemos manejarnos según lo que dice la palabra. En cuanto a la parte educativa, va a dar una información, un conocimiento que va a ayudar a todo creyente a determinar qué es lo falso, qué es lo que no proviene de Dios. Esto me plantea una parte teórica porque voy a tener argumentos para poder decir qué es lo verdadero y a la práctica de lo que debo hacer según lo que la palabra de Dios me exige en cuanto a la ley y la gracia. Esto es sumamente importante porque el fin de los resultados
interpretación de esta temática, ley y la gracia. En el capítulo 2 empiezo a realizar el análisis exegético, yendo al contexto original. ¿Cuál es el contexto original? ¿Quién es el autor de la carta? Es Pablo. El lugar fue escrita a las iglesias que estaban en Galacia, fundadas por Pablo. La fecha es en el año 49 después de Cristo, destinado a todos aquellos creyentes que estaban en estas iglesias en Galacia. El objetivo del autor era que ellos identificaran su autoridad en lo que estaba enseñando y contrarrestar estas falsas informaciones que se estaban manejando en cuanto a la ley y la gracia. Desarrolló la estructura del libro de Gálatas y se extraen los principios bíblicos que están allí en este libro. Seguidamente se estudia el contexto histórico y se va a la historia. Resulta que estos personajes que vivían en Galacia eran de los celtas, se habían incorporado allí en Galacia, pero allí estaba el Imperio Romano también, gobernando lo que es actualmente Turquía. En la vida social había una liga de culturas, ya que venían con idolatrías de los celtas, pero también de los romanos. Había mucha información allí que se manejaba. Habían cristianos judíos que todavía querían cumplir la ley y a los gentiles cristianos querían que ellos también cumplieran la ley, que era el problema allí. En el contexto literario nos hace ver la escritura. ¿Por qué Pablo escribía de esta forma? ¿Qué usó Pablo? El género, una carta, epístola. Las imágenes y recursos literarios utilizó metáforas, haciendo ejemplos para enseñar una verdad. Utilizó alegorías como el ejemplo de Sara y Agar, donde hace ver que Sara concibió de la promesa y Agar concibió de la carne, de la esclavitud. Y lo hace para hacer entender que la ley es esa Agar de la carne, de la esclavitud. Y en cambio, la gracia es esa Sara de la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Hace preguntas retóricas, como diciéndole, ¿quién os fascinó para que se quitaran la verdad, ¿verdad? Para que no siguieran la verdad? Es como una forma de hacerles reflexionar el mal que estaban haciendo. Hace también contraste, les habla ley y gracia, les habla del espíritu y la carne para que puedan diferenciar una cosa de la otra. Y repeticiones hace constantemente, por ejemplo, les dice no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, como para hacer énfasis a la información que él les estaba dando. Seguidamente se hace el descubrimiento de la intención del autor. La intención era que reconocieran su posición de apóstol, de autoridad, de que él procedía de los apóstoles del Señor Jesucristo, destinado a dar la doctrina de Cristo y desarmar aquellos preceptos que estaban infiltrándose sobre la ley en estas iglesias que él había fundado. En el contexto bíblico se hizo un estudio lingüístico de significados originales, de palabras importantes como la ley, la gracia, justificación, libertad, entre otras. Al estudiar el libro de Gálatas, nos fuimos a hacernos estas preguntas. ¿Qué dice de la ley? Lo que dice de la ley es que la ley es de Dios, por supuesto, y que la ley la estableció para cierto tiempo, para el pueblo de Israel, para que se mantuviera bajo una normativa hasta que se cumpliera lo que es la gracia actualmente. Y de la gracia nos habla que es por medio de Cristo Jesús, el Salvador, quien murió por nuestros pecados y resucitó, quien nos da la salvación y por medio de quien podemos ser hijos de Dios, no por la ley. El problema que plantea el libro de Gálatas surge porque habían cosas de la ley que se querían infiltrar gracias a aquellos judíos que eran cristianos pero no entendían que ya habíamos pasado al tiempo de la gracia y entonces comenzó la problemática. ¿Será así o no será? ¿Debemos cumplir leyes o no la debemos cumplir? Y este libro explica la condición entre la ley y la gracia. Hace ver que la ley existió para hacernos ver a la humanidad que somos incapaces de hacer algo que podamos alcanzar la salvación. En cambio, en la gracia, Dios nos hace salvo por su misericordia, poniendo nosotros la fe. Solamente la obra del Señor Jesucristo es suficiente.
En cuanto al desarrollo bíblico, más allá del libro de Gálatas, se fue desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Salmo, donde nos habla acerca de la ley, donde empieza la ley. Pero también en estos libros nos habla que ya la gracia estaba prometida, que estaba prometido el Cristo, el Salvador. Y en Jeremías nos habla de una gracia donde Dios va a poner el Espíritu Santo en las personas y ellos le van a obedecer por el impulso del Espíritu Santo, no de la ley, no la ley de Moisés. Así seguidamente Mateo, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Tito y Hebreo nos hablan, conceptualizan lo que es la ley y la gracia. Se utilizaron comentarios según algunos autores como Luis Palau y Kennyton, quienes también dan su aporte e interpretación acerca de la ley y la gracia. En cuanto a la aplicación teológica, encontramos que esta exégesis nos dio la siguiente: justificados por la fe, el peligro del legalismo, libres en Cristo de todo pecado, unidos a Cristo, el rol del Espíritu Santo y la responsabilidad recíproca que hay en la comunidad cristiana. En cuanto a la aplicación pastoral, nos da el mismo ejemplo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba velando para que la iglesia permaneciera en la doctrina de Cristo, lo que es aplicable a nuestros días. En cuanto a esa acción pastoral, debe predicarse la gracia. Fomentar lo que es tener libertad en Cristo, que se entienda que es tener libertad en Cristo. A dar una atención pastoral y un apoyo comunitario donde todos participemos. Tener en claro lo que es el fruto del Espíritu, la unidad en la pluralidad, no importa la etnia, color, raza, todos podemos ser hijos de Dios. Y la advertencia contra el legalismo, porque si en aquel tiempo ocurrió, también puede ocurrir en nuestros tiempos. En cuanto al tercer capítulo, que es el abordaje metodológico, la método de investigación es la exégesis, que ya lo expliqué, el tipo de investigación, documento bibliográfico, el nivel de la investigación documental, la técnica, instrumento de información es la revisión documental y el instrumento, por supuesto, la computadora. Para el capítulo 4, las conclusiones y recomendaciones, hago algunas acotaciones en cuanto a las conclusiones. La exégesis realizada en la epístola de Gálatas enriquece mucho lo que es nuestra información deseada. ¿Por qué? Porque este libro explica qué es la ley, qué es la gracia y en qué tiempo debemos estar. Los principios como la gracia de Dios como fundamento de salvación, que no es por las obras de los hombres que somos salvos, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Dios nos declara justos. Es la persona de Cristo quien nos da la promesa de salvación y cuando creemos somos herederos de esa promesa, que no tenemos que volver al legalismo porque es condenatorio quien no lo hacía. En cambio en Cristo es de salvación y que el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer la obra del Señor y que la ley actualmente en la gracia es el amor. Es el amor a Dios y al ser humano. Entonces esto fue una forma de dar un impulso a nuestros días, de entender que esta teología tiene que estar en las iglesias contemporáneas. ¿Para qué? Para no caer en desvíos doctrinales. Y también el canal establecido por Dios para enseñar, advertir y practicar esta doctrina está alineada al ejercicio pastoral. Es el ejercicio pastoral quien tiene la función de cuidar el rebaño, de darle pasto que es verdadero, un significado único para que puedan vivir según lo que Dios ha establecido. Y por último, las recomendaciones son que la exégesis es una herramienta de interpretación que da un mensaje original y que nos da la información precisa que necesitamos. La tesis, como esta exégesis de la ley y la gracia, es propicia para que se mantenga en medios publicitarios, que sea conocida por todos, para que no haya ignorancia y conozcamos las verdades de Dios. Gracias por su atención, su hermana en Cristo.